otra vez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches, maestro. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pensé que se habían quedado dormidos allí. Buenas noches, buenas noches. Buena, buena. Bueno, Buenas noches, maestro. buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Pero para iniciar, como me dije la última vez que nos conectamos, le iba a pedir que hiciéramos algo. ¿Se recuerdan que les pedí? ¿Sí se recuerdan o no se recuerdan? Profe, yo particularmente necesito que usted eleve un poco su volumen, porfa, si es posible. Si no se escucha muy bien. ¿Escuchan? Se escucha muy bajo. ¿Escuchan ahora? Ahora se escuchó mejor. Muy bien. Que les dije que si se recuerdan que fue lo último que hablamos la clase pasada que dijimos que íbamos a hacer hoy al comenzar. ¿Mm? Bueno, una de las cosas que usted dijo que todos deben abrir su cámara. Ajá, muy bien. Así que vamos a empezar a abrir sus cámaras entonces. Porque no voy a estar yo hablando aquí con la pantalla y ustedes no están allí. Así que vamos a comenzar a abrir las cámaras, pues. No se preocupen que yo no lo voy a mirar. Solamente es cuando no presten atención a ver qué están haciendo. No. Vamos a ver quién más. Ok, falta María, Mindri ya está, Flor Ángel ya está, José también, Emmanuel, Darling, Marianela, María. Enciendan sus cámaras, aquí no hay excusa de que estoy desarreglado, no importa. Yo no lo voy a mirar, yo voy a estar mirando la pantalla presentando. Así que pueden encender sus cámaras, por favor. Para quién me falta aquí que no ha encendido la cámara. José, Marianela, Darling, Emmanuel. Así aprovecho y lo puedo conocer. Así que bueno, abran los micrófonos en este momento. Muy bien. Ahora voy a volver a comenzar. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Retorno en la tarde, después que era de noche. Buenas tardes. Así me gusta. Que yo hable y me conteste, sentir que alguien está del otro lado, que no estoy solo. Ok, ya pueden cerrar el micrófono, pero dejan la cámara encendida. Los que no la han encendido, vayan encendiendo su cámara, por favor. Voy en camino, voy en camino. Ok. Bien, vamos a ver, voy a empezar a preguntar ahora. Alejandro Paniagua, que se llama en realidad Victoriano. ¿Qué fue lo último que hablamos la clase pasada? ¿Tiene el micrófono cerrado, Alejandro?
Nuestro último tema fue sobre el lenguaje de los números. Ujú. ¿Qué más? Bueno, conocimos, retomamos o refrescamos lo que era el sistema sexagesimal de la numeración y tratamos otros tipos de sistemas numéricos. El sistema decimal y el sistema sexagesimal. Sexagesimal. Aquí más. Vamos a ver, María, si se recuerda qué fue lo que hablamos en la clase pasada. María Rodríguez. Déjame ver si recuerdo algo. Recuerdo lo que dijo el compañero, el sistema sexagesimal lo trabajamos con la hora, ¿verdad? Si no, si mal me equivoco, cualquier cosa me corrigen. Con la hora, y también se dijo que, no sé si estoy bien, que se podría formar. También trabajamos con las docenas, que por qué docena. Y ahí fue que introdujimos, o usted introdujo, sobre el sistema sexagesimal. Y que así es que se van formando los sistemas. Marianela. Bueno, sí. La semana pasada estuvimos hablando, como ya bien la compañera expresaba, acerca de los sistemas, del sistema de numeración. Y el profesor nos daba algunas ideas de el valor posicional, de cómo trabajar el valor posicional con los estudiantes, de la importancia para el conteo, para el orden de los números, que el estudiante conozca el valor posicional, de la de unidad, decena y centena, y por qué es importante tener el orden de cada uno de esos valores. También hablábamos del sistema de numeración sexagesimal, que se utiliza para medir la hora, para medir los ángulos, etcétera, y que por eso al número 2 se le llama docena, ya que el sistema sexagesimal se compone de 12 en 12. Bien, ya que el sistema sexagesimal tiene 12 símbolos y con esos 12 símbolos se forman restos de los números. Sí. Bien. Bradangeli. Sí, Bradangeli. Bueno, hablamos sobre el orden de los números, donde usted estuvo diciendo que es necesario que los estudiantes lo conozcan más detallado, ya que para nosotros como maestros es fácil decirlo, del millón, incluso hasta el billón, pero que para los estudiantes es más complicado, que hay unidades, millares, millón y demás. También hablamos del sexagesimal y demás. Bien. Bueno. Básicamente. Pero, maestro. Dime. También ahora recuerdo que también hablamos de los errores y dificultades en el aprendizaje de los números naturales. Sí, pero eso lo hablamos no en la clase pasada, sino en la anterior. Ya, ok. Pero está bien, también hablamos de eso en una clase, de lo que hemos visto hasta ahora, pues. Un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Bien, en la clase pasada estudiamos el sistema de numeración y los desafíos que presenta estudiar los sistemas de numeración. Y vimos que una importancia que valoraba de los sistemas de numeración era que nos permitía enseñar el orden de los números. Es decir, a través del sistema de numeración nosotros podemos empezar a enseñar el orden, o sea, cómo van ordenados los números, ya que nosotros podemos dividir en unidades, decenas, centenas, entonces eso va dando digamos que de alguna manera
una idea al estudiante de que sabe que si un número tiene solamente un dígito, eso es una unidad, o sea, está ubicado en unidades. Luego están las decenas, si tienen 2 dígitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quedamos pendientes en hablar de operaciones aritméticas, ¿cierto? Y su estructura conceptual, que fue lo último que dijimos que íbamos a ver. ¿Es correcto? Sí. Correcto. Entonces vamos a llegar hasta donde dice eso. Todo esto fue lo que vimos en la clase pasada. Y vamos a llegar hasta donde... ¿dónde fue que quedamos? Lo hicimos. Ok, quedamos aquí, ¿no? Te he preguntado por qué tradicionalmente los huevos se ponen en docenas y no en decenas. Estamos en... Bien, entonces, hoy vamos a comenzar a hablar de las operaciones aritméticas y la estructura conceptual de las operaciones aritméticas. Bien, a nosotros normalmente nos enseñan que las operaciones aritméticas son suma, resta, multiplicación y división. ¿Correcto? Sí, pero también, profe, creo que también potencia y radicación. Sí, pero esas son abreviaciones. Ya vamos a ver por qué. Bien, en realidad, cuando estamos trabajando con números naturales, ¿cuáles son los números naturales? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Esos son los números naturales. Cuando trabajamos con números naturales, solamente hay 2 operaciones que nosotros vamos a trabajar. 2. Y a medida que vayamos avanzando en los números o en los conjuntos numéricos, vamos a ir descubriendo otras. ¿Cuáles operaciones nosotros podemos conocer solamente? Pues con números naturales solamente vamos a conocer la suma o la adición, como normalmente la conocemos, y la multiplicación. ¿Ya? Esas son las 2 únicas operaciones que podemos realizar con números naturales. ¿Entendido? Bien. Sí, maestro. Los números naturales provienen o nacen, ya nosotros vimos quién fue el que dio la parte axiomática de los números naturales, que dijimos que era con los axiomas de Peano, pero en realidad nacen a raíz de un matemático alemán llamado Georg Cantor, que desarrolló o descubrió o condujo a lo que se llaman los conjuntos de Cantor. Él junto a Dedekind son los creadores de la teoría de conjuntos y es en lo que se basa las matemáticas modernas. Las matemáticas modernas basan su fundamento en la teoría de conjuntos. Gracias a Cantor y a sus investigaciones sobre los conjuntos infinitos, él fue capaz de formular lo que se conoce como la noción del infinito. Cuando nosotros hablamos del infinito, pero el infinito no es un número, ¿ya? El infinito sencillamente es una abstracción o una identificación de un concepto que no sabemos cuál es, pero que nosotros tendemos a llamar infinito. Por ejemplo, en clase pasada hablábamos, ¿cuáles son los conjuntos naturales de los números naturales? Entonces la gente decía, pero la gente no, nosotros decíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta infinito. ¿Por qué nosotros hablamos de hasta el infinito? Porque el infinito no es un número, sencillamente es digamos una abstracción del concepto que el infinito es algo que está muy lejos y que puede ser que no lo podamos contar o lo podamos enumerar, ¿ya? Entonces, bajo esa noción del infinito, Georg Cantor y Dedekind desarrollan una teoría de conjuntos y gracias a ellos, entonces empezamos a nosotros a hablar de los conjuntos infinitos y de los conjuntos transfinitos o de los cardinales y de los ordinales. Y se le llama cardinal al número de elementos que tenga un conjunto. Entonces, si nosotros nos preguntan cuántos elementos tiene el conjunto de los números naturales, exactamente nos están preguntando cuánto es el cardinal de los números naturales. Pero como nosotros sabemos que
que eso tiene muchos números, entonces se dice que que el cardinal de los números naturales es infinito, es un número que no podemos determinar, ¿ya? Y es donde de los números transfinitos, es decir, que van más allá de la finitud. En cambio, si nosotros nos dicen que tenemos un conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nosotros podemos decir que el cardinal de eso es un ordinal. ¿Por qué? Porque es un número. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Tiene exactamente 10 elementos, ¿ya? Entonces, hay que establecer una diferencia clara entre lo que es la infinitud y la finitud de conjuntos. En el caso de los números naturales, son conjuntos que son infinitos, es un conjunto infinito, y digamos que es el conjunto infinito más pequeño que vamos a tener. Pero hay conjuntos que son infinitos, que son de manera en cardinal, son mucho más grandes, pero que siguen siendo infinitos, aunque no los podamos medir. Ahora bien, Darling, dime. ¿A qué le llamamos cardinal y ordinario? Cardinal se le llama a la cantidad de elementos que tiene un conjunto, ¿ya? Y un ordinal es cuando es finito, cuando el conjunto tiene un número finito de elementos. Se dice cardinal para conjuntos finitos y ordinal para conjuntos finitos. Entonces, cuando hablamos de finito, finito, cuando cogemos una porción de un conjunto en general. Sí, correcto. Que lo podamos enumerar. Ok. Gracias, profe. A la orden. Entonces, dentro de las operaciones aritméticas y de su estructura que vamos a ver ahora, la primera operación aritmética que vamos a estudiar es la adición. Normalmente la adición se conoce como o sea, si lo hablamos en un contexto más natural, se conoce como reunir. Cuando hablamos de adición, hablamos de reunir, de añadir o de aumentar, ¿ya? Y entonces esta operación aritmética, que se llama adición, es sencillamente una operación binaria, la cual es cerrada. ¿Qué significa que sea una operación binaria y qué significa que sea cerrada? Que sea una operación binaria lo que quiere decir es que involucra solamente a dos elementos. O sea, lo mínimo que yo necesito para operar con la adición son dos elementos, dos números, en este caso dos números naturales. Esa es la cantidad mínima que yo debo utilizar para poder operar dos elementos, ¿ya? Entonces, por eso se le dice que es una operación binaria, porque lo mínimo que requiere son dos números, bi de 2. Entonces, ya sabemos por qué la adición es una operación binaria, y que sea cerrada, lo que quiere decir es que cuando yo sume dos números de un mismo conjunto, el resultado también tiene que ser un número de ese conjunto, ¿ya? Eso significa que sea cerrado. ¿Está claro eso? Sí, maestro. Muy bien. Ahora, esa operación adición que nosotros estamos hablando tiene una serie de propiedades, pero tiene una serie de propiedades limitadas con respecto a otras, con respecto a otros conjuntos. Entonces, en el conjunto de los números naturales, que es el conjunto que nosotros estamos estudiando ahora, la operación adición o suma, como normalmente nosotros la conocemos, solamente tiene cuatro propiedades. La primera, conmutativa. Nosotros sabemos que es conmutativa, entonces vamos a refrescar ahora. Es asociativa, que posee un elemento neutro y que es monótona. Ahora, ¿qué significan esas cuatro cosas? Bueno, que sea conmutativa lo que significa es que si yo sumo A más B, eso es lo mismo que sumar B más A, ¿ya? Y eso es lo que comúnmente o coloquialmente nosotros decimos, el orden de los sumandos no altera el resultado. Es decir, no importa cómo yo sume, si por ejemplo sumo 3 más 5 o 5 más 3, el resultado que yo obtengo siempre es el mismo, es 8. Y eso es lo que nosotros conocemos como la propiedad conmutativa. Luego existe otra propiedad, que es la propiedad asociativa, que lo que me dice es que yo puedo
agrupar elementos y sumarlos de a pocos, ¿ya? Y por eso es una de las importancias de que sea una operación binaria, porque si se fijan, aquí solamente estamos requiriendo que sean 2 elementos los que estén acá, ¿verdad? Ese es lo mínimo que yo necesito para sumar números, 2. Por eso es una operación binaria. Entonces, la asociatividad viene del hecho de que yo puedo sencillamente, si tengo 3 elementos, agrupar 2, sumarlos y el resultado sumárselo al tercero. Puedo hacer, si yo tengo, por ejemplo, 1, 2 y 3, puedo sumar 1 más 2 y luego le sumo 3, o puedo sumar 2 más 3 y luego le sumo 1. Y el resultado tiene que ser el mismo. ¿Ya? Es una de las propiedades que se llama la propiedad asociativa. Una tercera propiedad es la existencia de un elemento neutro. En este caso, nosotros estamos agregando el 0, aunque el 0 no es un número natural. ¿Entendido? Pero sabemos que el 0 es un elemento neutro para la suma o para adición. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo le sume es 0, siempre voy a obtener el mismo resultado. Entonces, eso significa que existe un elemento que es neutro. Y esto no va aquí. Yo como que... Déjeme ver porque creo que intercambié unas láminas allí. Déjame ver. Ah, sí. Ya va. Intercambié las láminas. Disculpen. Vamos a salir un momento. No, lo que pasa fue que se mezcló la propiedad de la multiplicación con la de la suma. No, que cuando estaba intercambiando las láminas. Ahora sí. Pero si analizamos las propiedades de la suma, se puede decir que en realidad hay 2, porque la asociativa viene siendo casi una conmutativa. No, no, porque es importante que tenga asociatividad, porque no necesariamente cumple siempre eso. ¿Ya? Es decir, la asociatividad en conjuntos numéricos no necesariamente siempre se cumple. Entonces, por eso es que es importante agregarla. ¿Ya? Hay ejemplos de conjuntos numéricos donde si yo sumo en un cierto orden, el resultado puede variar. No en el caso de los números naturales, pero en otros casos sí. Y por eso se le exige que sea asociativa, además de ser conmutativa. Ok. La otra propiedad es la monotonía. ¿Qué significa que sea monótona? Lo que significa es que si yo tengo 2 números que son comparables, A es comparable con B en el sentido que puede ser menor o mayor, y le sumo un número a ambos lados, esa desigualdad o esa relación se mantiene. ¿Ya? Lo que quiere decir que si A es menor que B y le sumo C a ambos lados, entonces A más C tiene que ser menor que B más C. Igualmente para que el caso que sea mayor. Es decir, que es monótona, que el orden se mantiene indiferentemente que yo le sume una misma cantidad a ambos números. Por ejemplo, 2 es menor que 3 y si yo le sumo a 2 y a 3, 5, el resultado al sumarle 2 es 7 y el resultado al sumarle 5 a 3 es 8 y 7 sigue siendo menor que 8. ¿Se comprende eso? Que sea monótona. Sí, maestro. Bien. Sí, maestro. Y una de las propiedades que aunque no la mencionamos es que ella no tiene, los números naturales no tienen opuestos aditivos. Eso es fundamental que lo entendamos. Los números naturales no tienen opuestos aditivos. Por lo tanto, en los números naturales nosotros no podemos hablar de restar, que es lo que comúnmente hacemos. En los números naturales no podemos hablar de restar. Entonces, tenemos que tener en consideración eso. Que más adelante, ahora, en el transcurso de la noche, vamos a llegar a eso y van a entender por qué no podemos restar con números naturales. ¿Entendido?
Sí. Muy bien. Sí, maestro. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos la estructura, tenemos la operación y tenemos la estructura, porque la estructura la dan las propiedades. Una vez que tenemos la operación y la estructura, entonces nosotros podemos hablar de problemas con operaciones básicas, o por lo menos con la adición, ¿ya? O sea, ¿qué problemas podemos hablar con operaciones básicas? Fíjense. Por ejemplo, ese enunciado. Juan tiene 5 lápices y le dan 2 lápices más. ¿Cuántos lápices tendrá Juan? Para ustedes es claro que ahí hay una suma que se involucra, ¿cierto? Sí, maestro. Pero ustedes creen que el estudiante entiende que ahí hay una suma, que lo que está en realidad, lo que se está pidiendo es que sumen. Y él normalmente no lo va a ver como una operacionalización, digamos, numérica, sino que el estudiante lo que va a asociar es a pensar, ¿ya?, en que si tiene 5 lápices, ¿ya?, ahí hay 5, y le sumo 2, ¿qué es lo que normalmente hace el estudiante? Agarra y toma 5 y dice 6 y 7. ¿Ya? Eso es lo que normalmente hace, pero nosotros tenemos que tratar de ver o de enseñar que en realidad lo que hay en ese trasfondo es esa suma, ¿ya? Es decir, es ver eso como una agrupación de elementos, en este caso de lápices, ¿ya? Por eso es que hablaba al principio que una adición es reunir, aumentar o agregar. ¿Entendido? Otro problema puede ser: en una mesa hay 3 niños y 2 niñas. ¿Cuántas personas hay en total alrededor de la mesa? ¿Cómo creen ustedes que un estudiante podría abordar ese problema sin operacionalización de variables? Es decir, sin saber que hay unos números y que tiene que hacer una operación. ¿Cómo creen ustedes que podría abordar ese problema? Yo creo, profe, que sería contando niños por niños, como hacen ellos generalmente, para saber la Exactamente. cantidad total. Exactamente. Ellos lo que normalmente hacen es agarrar y decir, bueno, están todos en la mesa y empiezan a contar, bueno, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5. Habemos 5 en la mesa. 5 personas en la mesa. Entonces, eso es lo que normalmente ocurre. Pero, ¿qué pasa si yo ahora cambio el problema? Y digo, bueno, Juan tiene 5 lápices y regala 2. ¿Cuántos le quedan? ¿Cómo creen que el estudiante va a reaccionar ante ese problema? Usa los dedos, profe. Mayormente ellos ponen 5 dedos de un lado y luego 2 del otro y comienzan a contar dedo por dedo hasta llegar a la totalidad. Eso es una forma, ¿ya? ¿Y qué operación están realizando allí? Una resta. La resta. No están División. no, ni una resta ni una división. Ellos no saben ni siquiera qué es una resta. No saben lo que es una división. Porque división ya se ve ya a partir de quinto, sexto grado. Un estudiante de cuarto grado, ¿cómo visualiza ese problema? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que enseñar nosotros es que eso es el complemento. ¿Ya? O sea, 5 es el conjunto y 2 es parte de ese conjunto. Entonces nosotros queremos saber cuál es el complemento. ¿Cuánto tenemos que nosotros tener para llegar hasta 5? Es decir, plantear el problema de otra forma y no pensarlo como una resta directamente, porque eso lo sabemos ustedes y lo sabemos nosotros. ¿Ya? O sea, lo sabemos todos nosotros que estamos aquí reunidos. ¿Por qué? Porque somos maestros, ya estamos con un grado que obtuvimos y podemos rápidamente identificar que eso lo sencillamente para resolverlo es agarrar 5, quitarle 2 y me quedan 3. Pero el estudiante no tiene por qué verlo así. Entonces la idea es que nosotros al mismo problema lo podamos plantear de diferentes maneras. ¿Ya? Entonces, aunque, vuelvo y repito, nosotros lo identificamos como una diferencia, como una resta, no es una resta. O sea, no tenemos que enseñarlo para que el estudiante entienda como una resta, porque ya estamos introduciendo el concepto de diferencia. Hasta el momento en los números naturales no hay diferencia. Entonces, la manera de plantearnos es
Si yo regalo 2 lápices, ¿cuántos me quedan si yo tenía 5? Entonces, bueno, 2. Entonces tengo que contar hasta llegar hasta 5. ¿Y cuántos tengo que contar para llegar a 5? ¿Cuántos tengo que contar para llegar a 5? 5. No. Si yo tengo en 2, ¿cuántos tengo que contar para llegar a 5? 3. 3. Entonces se está viendo cómo nosotros a un problema que parece una resta normal, tenemos que transformarlo en que el estudiante entienda el problema desde otro punto de vista para que utilice lo que es en realidad la suma. Dime, Manuel. Maestro, ahora que usted lo menciona, ese es un método que yo utilizo al explicarles resta a los estudiantes con lo que yo trabajo. Ellos por lo general cuando ven que tienen un número que ellos entienden que es bastante grande y tienen que quitarle otro, se pierden. Entonces yo les digo, no, simple, toma el número más grande de lo que están ahí, menciónalo como que tú dices en tu mente y luego cuenta cuánto te faltan para llegar al que tú quieres quitar. Y cuando ellos lo hacen así, dicen, ellos van levantando algunos dedo por dedo hasta llegar al número que quieren alcanzar, o algunos van haciendo rayitas en el cuaderno y luego cuentan la cantidad de rayitas que pusieron o los dedos que levantaron y dicen, me faltan tanto. Y Exactamente. Pero ellos no saben que están haciendo una resta. No. Entonces, están aumentando hasta llegar a esa cantidad. Parten de 2 y yo tengo que aumentar una cierta cantidad hasta llegar a 5. ¿Cuánta es la cantidad que tengo que aumentar? Bueno, en este caso sería 3, ¿ya? Y eso es lo que se hace normalmente como un juego didáctico en la recta numérica. Es decir, coloco la recta, coloco todos los números que yo necesito y digo, bueno, si yo camino 2 pasos, ¿cuántos pasos tengo que caminar ahora para llegar a caminar 5? Entonces, entonces ahí empiezo a contar 1, 2, 3. Bueno, llegué a 5. Entonces, ¿cuántos pasos debería caminar? 3. Entonces, esos son en este caso, estos son los lápices que le quedan. No sé si me doy a explicar con esta intención de ver los problemas de otro punto de vista diferentes. Excelentemente bien. Sí. Ok, después le presento otro problema y dice, alrededor de una mesa hay 5 personas, 3 son niños y el resto son niñas. Exactamente un problema equivalente al anterior. Es decir, si ustedes se dan cuenta, estos 2 problemas son exactamente parecidos a los problemas anteriores donde los expresamos como una suma directa. Esto podemos decirlo que es una suma indirecta, ¿ya? Los anteriores, los que están en la lámina anterior, son una suma directa y esto es una suma indirecta. ¿Lo ven así? Sí, maestro. Sí, maestro. Bien, otro problema, entonces ya vamos a empezar a complicar un poco las cosas. Dice, Juan tiene 7 lápices y María tiene 4 lápices. ¿Cuántos lápices tiene que coger María para tener el mismo número que Juan? Entonces, aquí también es una suma indirecta, pero entonces empezamos a hacer más complejo el problema, ¿ya? Porque le estamos agregando más datos. Ahora, mi meta son 7 y yo parto de 4. ¿Cuántos lápices necesito para llegar a esa meta de 7 lápices? O lo inverso. Juan tiene 7 lápices y María tiene 4. ¿Cuántos lápices tiene que dejar Juan para tener el mismo número de María? Entonces ahí empiezo yo a ver el problema, el mismo problema de los lápices, pero de diferentes formas, diferentes aristas. Y yo tengo que verlo como un complemento, es decir, como una suma indirecta, ¿ya? Que es lo que en realidad a mí me interesa que ustedes puedan visualizar. Es decir, que no entremos al estudiante cuando hablemos de números naturales a hablarle directamente de resta, sino que entiendan que es progresivo, no ellos, ustedes entiendan que el aprendizaje de ellos debe ser progresivo y que las operaciones debemos irlas introduciendo a medida que vayamos avanzando en los contenidos. ¿Entendido? Bien. Maestro, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo no? Pero según uno lo va introduciendo, ¿verdad? Luego se le puede hablar de una resta o... Ya vamos a llegar allá donde vamos a hablar de resta. Ok. Ya vamos a llegar allá. Ok.
Sí vamos a llegar a la resta, no se preocupen. Les prometo llegar a la resta. Lo que no les prometo es llegar a la división, porque eso es parte del módulo siguiente. Bien. Otra de las operaciones que vamos a trabajar con números naturales es la multiplicación. ¿Ya? Y como se dice por allí, no sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez, la multiplicación no es otra cosa más que una suma abreviada. ¿Lo han escuchado alguna vez? Siempre, Sí, maestro. sí, claro. Siempre le hablamos a los niños eso, que la suma es, que la multiplicación es una suma abreviada. Exactamente. Y por ser una suma abreviada, es exactamente igual que la suma. Y el significado es de reunir, de añadir o de aumentar. Es exactamente igual. ¿Ya? O sea, el fin de la multiplicación es el mismo fin de la suma, solamente para hacerlo más rápido. ¿Ya? Porque imagínense que tuviéramos que sumar 100 veces 5. Entonces tendríamos que poner al estudiante a sumar 5 más 5 más 5 más 5 más 5, 100 veces. Entonces no, hay una técnica que se llama la multiplicación, que vamos a ver ahora y que vamos a estudiar. Dime, Betina. Sí, yo he tenido estudiantes que cuando vamos a plantear un problema de multiplicación, ellos lo hacen de esa manera. Sin yo decirlo, ellos lo hacen de esa manera, sumando. Exacto, pero no es la forma correcta, porque lo que queremos enseñar es una nueva operación. Puede ser una técnica incluso para que ellos aprendan. Y yo recuerdo, yo soy mucho mayor que casi todos ustedes a lo mejor, pero yo recuerdo cuando yo estudiaba en la básica, en la escuela básica, que a uno cuando se le empezaban a preguntar la tabla de multiplicar, a uno se le olvidaba que cuánto era 6 por 3, por ejemplo. 6 por 3, ¿cuánto es? Entonces 6 por 3, ¿hay cuánto 6 por 3? Entonces los más vivos, ¿qué hacían? Agarraban y empezaban a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después que llegan a 6 volvían a sumar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y después hasta 18. 6 por 3, 18. Porque era más fácil sumar así. O sea, multiplicar 6 por 3 como una suma. Es decir, yo empezaba a sumar 6 más 6 más 6 más 6. ¿Por qué? Porque el estudiante lo primero que aprende es a sumar. Y como aprende a sumar, le es más fácil sumar que multiplicar. ¿Ya? Y entonces la manera de aprender la tabla de multiplicar es empezando a sumar y hacen sumas así repetidas. Pero cuando se le tranca el serrucho, cuando tienen que multiplicar 9 por 9. Y dicen, ay, ya ahí se acabó el ejemplo de sumar 9 más 9 más 9 más 9, porque se pierden en el camino. Y es natural que se pierdan en el camino. Pero la manera de introducir esa tabla de multiplicación es con eso. ¿Alguien levantó la mano que quería decir algo? No sé, o ya pasó. Era yo, profe, que yo particularmente lo enseño como la multiplicación como una suma repetitiva, donde cualquiera de los dos factores sería la cantidad de veces que vamos a repetir el segundo, o viceversa, de acuerdo como sea la comodidad de ellos, porque realmente para dividir y multiplicar, seguramente le enseñamos la suma y la resta porque son la base de esas dos operaciones. Se puede decir que esas dos operaciones salen de ahí. Y el niño se lo encuentra tan fácil cuando se le enseñamos así, porque ellos entienden que es una multiplicación, pero ellos no se lo pueden embotellar. Entonces, digo yo que como docente, mi finalidad no es enseñarles que ellos se embotellen la multiplicación, sino que busquen las estrategias necesarias para aprender a cómo hacerla o de dónde se produce, porque así tenemos conocimiento más significativo en cuanto a ello. Sí, pero tampoco podemos enseñarle a multiplicar sumando muchas veces, porque no estamos enseñando a multiplicar. Tenemos que entender que debemos hacer la diferencia con ellos, en el sentido que entiendan lo que es la operación adición y lo que es la operación multiplicación. Aunque al momento de operar, al momento de ir al cuaderno, al momento de escribir y hacer la multiplicación, lo puedan ver como eso, pero tenemos que establecer la diferencia. O sea, una de las cosas fundamentales de enseñar operaciones aritméticas con números naturales es eso, de que nosotros podamos establecer la diferencia y que no vean que es lo mismo.
¿ya? Sino que ellos puedan identificar esa diferencia. Vamos a ver aquí María y después Julia. María. Bueno, maestro, es verdad que es muy bueno que el niño, con su estrategia de contar como sumas repetidas, pero tiene que llegar un momento que el niño tiene que entender, porque le va a funcionar en otras operaciones, de que hay un momento que él tiene que aprender a memorizar, vamos a decir. Hay un momento que él va a tener que aprender a memorizar. Está bien que se le enseñe las estrategias de suma, pero hay un momento identificado ahí que ese niño tiene que decir, no, ya, yo tengo que aprenderme que 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6. ¿Usted me entiende? Sí, sí, sí. Es que la memorización, o sea, está un mal concepto un mal concepto, una mala utilización de lo que es la memorización. Exacto. En matemática, la memorización es indispensable porque es lo que nos permite establecer algoritmos para poder resolver problemas. Sí, pero la parte conceptual es lo que lo que nosotros tenemos que buscar en desarrollar en el estudiante, que entienda que aunque va a memorizar en algún momento, porque todos hemos memorizado y no está mal memorizar. Claro. Memorizar no está mal. Lo que está mal es no saber interpretar y no saber analizar. Eso es lo que está mal. Pero va a llegar un momento que él lo va a analizar. Yo me considero mayor que usted y yo estudié en mi época, yo tuve que aprenderme las tablas del 1 al 9 y eso me funcionó para toda una vida. Sí, pero ahora ya es diferente, ya entendemos que es diferente. Sí, yo me las tuve que aprender hasta el 17. Ya usted sabe. Gracias. Pero bueno, pero lo que, o sea, rescatando lo que tú dices, ¿es necesario memorizar? Sí. ¿No es malo memorizar? No. En algunos casos no es malo memorizar. Ahora, si se va a aprender un concepto por ejemplo, ¿qué es educación ambiental? Y tiene que memorizarlo y él no sabe lo que está diciendo, eso sí está malo. ¿Ya? Que él aprenda un concepto y que no sepa lo que está diciendo. Pero memorizar no es malo, siempre y cuando lo justifique. Betina, no, Julia y después Betina. Sí, buenas tardes. Como muy bien han dicho los compañeros anteriores y usted, maestro, no es la forma correcta que debemos enseñar sumando, pero al principio, cuando comenzamos a trabajar la tabla, es una forma de que los estudiantes se la aprenden más rápido. Incluso los que son más ágiles mentalmente lo hacen así. Bueno, si es la tabla del 4, voy subiendo 4 cada vez y lo van haciendo rápido. Si es de la del 6, voy subiendo 6 cada vez. Y luego ellos sí, como decirles, memorizan la tabla, pero al principio ellos comienzan sumando. Sí. Según el caso, sí. Así es, salvo que cuando se la preguntes en orden desordenado, que era lo que me hacían a mí, que me decían 4 por 2 y uno decía, bueno, 4 por 2, 8 rápido. Pero después me decían 4 por 9, no era 4 por 3, que era el siguiente, que era más fácil llegar al siguiente, ¿no? Porque después de 8 sumaba 4 y llegaba a 12. Sino que, pero es eso, o sea, al principio tenemos que enseñar así. Al principio tenemos que enseñar estimulando que entiendan que la multiplicación es una suma y que va poco a poco, pero que después al final van a tener que en algún momento memorizarse la tabla. Y lo van a hacer de manera natural, no se lo van a hacer de manera forzada. Porque si se enseña bajo ese punto de vista, ellos la van a aprender de manera automática. ¿Por qué? Por tanto repetir, por tanto utilizar, por tantas cosas que tienen que ver. Pero es así. Creo que Betina ya habló, pues, o no sé. Betina, ¿tú hablaste ya? Quiero hacerlo de nuevo. Ah, ok. No, pues era porque si tenía la mano levantada no sabía, perdón. Y después Alejandro y cerramos para continuar. Ok, sí, ellos lo hacen de una manera, sí, o sea, tratando de sumar, pero yo estaba a trabajar con ellos de que ellos tienen que tratar de aprenderla, porque hay momentos en que la suma, como ya se ha hablado, ya va a ser bastante grande y no le va a dar, o sea, haciendo esas reglas, así, sumando en cadena. Deben sí hacer ese ejercicio
Claro. Pero como usted decía, yo recuerdo que tenía una maestra en tercer grado de primaria, mire, tercer grado, que yo tuve que aprenderme hasta el 12 ahí, mire. Pero fue para mí una gran enseñanza porque no lo he olvidado y de por vida. Esa estrategia que ella utilizaba para nosotros aprendiendo la tabla era muy, muy dinámica, pero lo que yo entiendo, no sé, en estos tiempos, no sé si es mi percepción, que los jóvenes se cansan rápido, como de que uno, como que le repita las cosas y que trate como de que ellos la adquieran, como que se cansan mucho, entiendo yo. Sí, bueno, ahorita hay poca tolerancia de muchas partes y eso quizás también influye. Alejandro. Bien, en ese sentido de las multiplicaciones, yo recuerdo que mi padre, siempre que aparecía situaciones, sobre todo de matemática, él no era profesor, no era docente, sino un profesor popular, pero era matemático porque él es maestro constructor y todo eso. Entonces, él me dijo un día, bueno, en estas tablas para hacer las multiplicaciones, tú tienes que enfocarte en las tablas que son más fáciles. Por ejemplo, si te preguntaron por 3, entonces tú lo multiplicas por 2 y le adiciona lo que le tenga que adicionar para completar. Te enfocas en la del 5 igual, que es muy fácil, y así lo hace con la del 10. Cuando te pregunten cuántos son 9 por 9, tú dices 9 por 10 y le quita 1 y simplemente caíste. Bueno, que fue una operación de la que usted realizó, una de las fórmulas que usted empleó al principio para hacer la adición, creo que fue que usted... Y cuando estábamos viendo problemas de sentido numérico, de cálculo mental. Sí, ahí recordé yo cuando mi padre me decía, tú coges la tabla del 2, la del 5 y la del 10, la tomas como base y entonces cuando te hacen la pregunta, cuando la profesora te pregunta rápidamente, entonces tú te enfocas a cuál se aproxima más y entonces le quitas o le pones. Claro. Pero bueno, son técnicas, son digamos que no técnicas, sino más bien son artimañas que la gente se inventa para poder rápidamente identificarlo. Pero bueno, bien, Marianela y después continuamos. Sí, buenas noches. Iba más o menos parecido a lo que decía el compañero, que existen muchas estrategias que podemos implementar para, en este caso, los estudiantes se aprendan la tabla de multiplicar. Por ejemplo, utilizando la multiplicación como una suma, hasta los números pequeños, por ejemplo, hasta el 5, contando de 2 en 2, de 5 en 5. Entonces, ya del 6 en adelante, que es lo que comienza a complicarse un poco, hay muchas estrategias, contando con los dedos. No, La del 11, ¿sí? Y fíjense algo que no se han dado cuenta, ¿no? Cuando nosotros colocamos a un estudiante a normalmente, bueno, no sé si ahora lo hacen, pero anteriormente decía, bueno, escriba los números del 1 al 100. O sea, ¿qué hace el estudiante? Empieza a ubicar 1, 2, 3, 4. Ahora escríbalo del 1 al 100, pero de 2 en 2. Luego hágalo de 3 en 3. Luego hágalo de 4 en 4. Luego hágalo de 5 en 5. Luego hágalo de 6 en 6. En realidad, lo que le estamos enseñando a multiplicar. Si no se dan cuenta, lo que le estamos enseñando a multiplicar, que el estudiante entienda que puede ir escalando en posición y estamos enseñando a multiplicar, porque ir de 6 en 6 es hacer la tabla del 6 hasta el 100. ¿Ya? La tabla de multiplicación del 6 hasta el 100. ¿Por qué? Porque 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 6, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24. Entonces, él en realidad está haciendo es 6, 12, 18, 24, 30 y así sucesivamente. O sea, es de cuando nosotros, digamos que de alguna manera estamos introduciendo algo y el trasfondo que está allí es las operaciones aritméticas con números naturales. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas con números naturales? Vamos a ver si alguien lo dice. Dime, Marianela. La suma y la multiplicación. Exactamente. Esas son las operaciones aritméticas. Bueno, pero ustedes me están jugando, como dicen en venezolano, kikiriwiki. Apagaron sus cámaras después que yo dije que no iba a haber más nada.
Así que vamos, préndanla. Pero yo estoy aquí. Sí, no, yo nomás que veo a Flor y a Emma. Bueno, aparecieron todos. Las cámaras empezaron a activarse. Por el chat escribió nuestra Maireni Machuca que si hay un grupo de WhatsApp. En el aula virtual hay un enlace hacia el grupo de WhatsApp que creó Darling, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, maestro. Ok, entonces la maestra Maireni que pueda acceder allí y pueda acceder al grupo de WhatsApp que está allí. Ok, entonces continuemos para no perdernos en el espacio. Bien, ahora, bueno, no hablamos de esto, ¿no? Dijimos solamente que era una operación binaria y cerrada, estamos de acuerdo con eso, cumple las mismas condiciones que la suma y esta tiene otras propiedades, ¿ya? Además de las que ya hemos hablado, que es conmutativa, que es asociativa y tiene una propiedad nueva, que posee un elemento, bueno, posee un elemento neutro nueva, pero la nueva es que es distributiva con respecto a la suma. Eso no pasa en la adición, pero sí pasa en la multiplicación, ¿ya? Esa es una nueva propiedad que estamos agregando. Entonces, que sea conmutativa, entonces esa es la famosa ley que dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿ya? O sea, si usted tiene A por B, es lo mismo que B por A. Que es asociativa, quiere decir que yo puedo ir multiplicando de pedacito en pedacito, ¿ya? Que si multiplico A por B y luego lo multiplico por C, es lo mismo que multiplique A B por C y después lo multiplique por A. Que tiene un elemento neutro, entonces ahora el elemento neutro sí pertenece, aquí hay un error, aquí es el 1, no sé por copiar las láminas. El 1 sí es un elemento neutro y es que A por 1 es lo mismo que 1 por A y eso es igual a A. Y la nueva propiedad es la propiedad distributiva, ¿verdad? Con respecto a la suma. Quiere decir que si yo tengo un número que multiplica una suma, eso es ese número multiplicado por cada elemento de esa suma. Y luego lo que hago es sumar los resultados. Eso es la propiedad distributiva. Y tenemos el mismo caso de la suma, no hay opuestos multiplicativos. Quiere decir que yo no puedo conseguir un elemento que al multiplicarlo por otro me dé exactamente el elemento neutro, que en este caso es ¿cuál es el elemento neutro de la multiplicación? El 1. El 1. Entonces no hay opuesto multiplicativo. En los números naturales no existe opuesto multiplicativo. Por eso solamente hablamos de multiplicación. Ahora, ¿qué tipo de problemas que tengan que ver con multiplicación nosotros comúnmente nos vamos a encontrar? Bueno, tenemos una cantidad aquí enorme que podemos pensar. Vamos a pensar en algunos como este. Un libro tiene 245 páginas y cada página contiene 18 líneas. Pregunta, ¿cuántas líneas total hay en el libro? Aquí esto es un problema típico donde el estudiante no puede decir, bueno, su calculadora. yo voy a empezar a sumar 18 más 18 más 18 hasta llegar a 18 por 245. ¿Ya? Y ojo, se lo digo como un consejo. No sé si lo van a tomar a bien o lo van a tomar a mal. No usen calculadoras con sus estudiantes, por lo menos hasta que ellos no estén en un grado muy avanzado que es fuera de la primaria. Porque con eso le estamos enfermando la mente. ¿Ya? Cuando el estudiante atrofia la mente en no pensar, después no va a querer pensar, no va a querer hacer más nada, sino todo el tiempo utilizar la calculadora. Hagamos que ellos utilicen el papel, el lápiz, para poder resolver problemas como este, ¿ya? O sea, como un consejo, no dejemos que eso pase otro día. Sí, estoy de acuerdo con usted, profe, maestro. Bien. Otro problema puede ser una fábrica produce 1.245 piezas de un producto por día. ¿Cuántas piezas producirá en 30 días? Es decir, este tipo de cosas son problemas directos de multiplicaciones. ¿Ya? Cuando hablamos de problemas directos de multiplicación es que él tiene que exactamente multiplicar
esa cantidad por esta cantidad para poder obtener el resultado. Pero así podemos encontrar muchísimo. Por ejemplo, aquí están estos otros dos. No voy a detenerme en verlos, ¿no? Dice un agricultor planta 15 filas de árboles con 12 árboles con filas y cada árbol produce un promedio de 40 frutos. O sea, cada vez podemos empezar a complicar más. Estos dos que están aquí atrás son una multiplicación directa de dos números, pero esto que está acá es una multiplicación directa, pero ahora con 3 elementos, porque dice 15 filas de árboles, cada fila tiene 12 y cada árbol le produce 40 frutos. ¿Cuántos frutos producirá en total? Es decir, ya tenemos una multiplicación anidada, es decir, tenemos que multiplicar 15 por 12 por 40. Igualmente este otro de los trenes, igualmente estos que están acá. Si un paquete de hojas tiene 500 hojas y una oficina compra 12 paquetes, ¿cuántas tiene? Si un edificio tiene 12 pisos y cada piso tiene 8 apartamentos y cada apartamento tiene 3 habitaciones, ¿cuántas habitaciones hay total en el edificio? Es decir, lo que yo quiero que vean con estos problemas es que nosotros podemos construir problemas contextualizados donde tengamos que involucrar la multiplicación directa de tal manera que podamos ilustrarlo en qué casos pudiéramos utilizar una suma y en qué casos no podemos utilizar una suma y por qué es importante aprender a multiplicar para ellos. ¿Ya? Eso creo que es lo que a mí me gustaría más que les quedara a ustedes como esta parte de la evaluación, pues, de cómo nosotros enseñamos la estructura, digamos, de las operaciones aritméticas, la estructura conceptual, y cómo al estudiar esa estructura conceptual podemos enfocarnos en la enseñanza de la estructura conceptual con problemas directos, no problemas que sencillamente yo le coloque en la pizarra multiplicar 500 por 12 o multiplicar 12 por 8 por 3, sino que podamos nosotros introducir un contexto real donde ellos puedan valorar cómo resolver ese problema utilizando ese tipo de operaciones. Bien, en este punto llegamos a algo bien importante, que es una actividad. Tenemos una actividad colaborativa que van a realizar, que es el organizador gráfico que yo les comenté. ¿Y qué van a hacer en ese organizador gráfico? Es una infografía que deben investigar. Ustedes deben investigar con los materiales que le pusimos en la plataforma y con cualquier otro material adicional que ustedes consigan en internet. ¿Cuáles son los enfoques para enseñar estructuras aditivas y cómo se relacionan con las operaciones aritméticas? Muchos de esos enfoques lo hemos conversado hoy, lo hemos comentado hoy, pero yo quiero que ustedes ahora investiguen un poco, hagan una infografía sobre eso. Yo le voy a habilitar el espacio en la plataforma que ustedes la carguen. Quiero algo bien bonito, destáquense, ustedes son unos maestros súper inteligentes, súper motivados, súper creativos. Entonces yo quiero exhortar a esa creatividad para que se unan en grupos. Con los grupos ya están formados en la plataforma, recuerden, y hagan esa pequeña infografía para que la entreguen. ¿Entendido? Sí, maestro. ¿Se entendió? Perfecto. Claro, maestro. Perfecto. Ajá, Marianela. Sí, maestro, que yo le quiero comentar a los compañeros que por favor vamos a revisar en la plataforma qué grupo nos corresponde y entonces por el grupo nos ponemos de acuerdo para trabajar ya de manera en privado. Cada grupo. Perfecto. No sé si están de acuerdo. Si están de acuerdo los compañeros, levanten la mano, por favor. Claro, claro. Perfecto. Ajá. Bueno, ahora bajen todas las manos para saber quién está preguntando. Ok, bajen todas las manos primero para después saber quién está preguntando. Ahora sí, suban la mano. Ok. Brandalia Doñé. Dime, Brandalia.
O Bradangeli, ¿no? Bradangeli creo que. Bradangeli, maestro. Ajá, Bradangeli. Recuerde que yo le había dicho que yo tengo complicaciones en la plataforma que no me permite integrarme a los grupos e incluso hacer algunas actividades. Al final de la clase de hoy, te quedas ahí, no te retires, a ver cuáles son tus problemas y tratar de resolverlos. Está bien. Darling. Yo quisiera más o menos un ejemplo de esos enfoques de la actividad, porque como tal no desarrollamos el tema así como enfoque, sino algo global y muy desarrollado. Entonces, no quiero poner algo que no esté como de acuerdo a la actividad. Eso me da miedo. No, todo lo que tú pongas es válido, no te dé miedo a equivocarte, que para eso estamos. Cuando nos equivocamos, sabemos que estamos vivos y que podemos mejorar. Los enfoques son, esa es la parte que ustedes tienen que investigar, ¿ya? O sea, por eso es una investigación. O sea, ustedes van a investigar cuáles son los enfoques para enseñar estructuras aditivas. Sin embargo, en la plataforma hay creo que un par de materiales que habla de esos enfoques, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, además de ese material, investiguen un poco más. Ustedes googlean y les va a aparecer mucha información, ¿ya? Bien, vamos a ver quién sigue en la... Mireya Mones. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Mireya. Yo estoy por primera vez porque tenía problemas de conectividad. Aquí se dañó un cable y tuvieron que durar más de 10 días. Y hoy es mi primer encuentro. Bien. Por lo tanto, estoy un poco aérea. No me he empapado bien. Estoy escuchando los comentarios de los compañeros y su exposición para poder ponerme al día. Y quisiera saber en qué grupo estoy porque es la primera vez que entro y ahora no sabían de nada. Bueno, Mireya, los grupos los seleccionan ustedes mismos. Hay un enlace en la plataforma donde se pueden crear, donde se pueden adicionar a los grupos. Se llama, ¿alguien me refresca cómo que se llama? Grupo para actividad. Sí, creo, es una consulta. Creo que son grupos para actividades colaborativas, exactamente. Entonces, la idea es que en ese grupo ustedes se anoten en donde quieren estar. Hay algunos grupos creados, son grupos de 3 personas. Ya los que están con 3 personas no admiten más y se adicionan en los grupos que que todavía tienen espacios. Sin embargo, hay muchos grupos allí que usted pueden, si usted quiere trabajar solo, usted puede hacerlo solo. Y sobre las actividades, yo se las voy a volver a aperturar para que usted pueda completarlas sin problemas. Otra pregunta, profe. ¿La plataforma es por Google Drive o cuál? No, se le envió un correo con la información de acceso a la plataforma. Que Moodle. es, sí, Moodle. Sí, está bien. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, seguimos. Dime quién. Ok. Bien. Entonces continuemos. Bien. Otra, casi como vimos los números naturales y hablamos de los números naturales y cuáles son sus errores y dificultades para el aprendizaje, a nosotros también nos interesa descubrir algunos errores y dificultades en el aprendizaje de las operaciones aritméticas. Y no escapan de aquellas que ya conversamos aquella vez. ¿Ya? Dime, Marianela. No, le iba a decir que no, como no estuve ahí en esa clase, que nos diera una noción más o menos de cuáles son sus errores. Sí, yo tengo pendiente de colocarle las láminas de las clases pasadas. Lo voy a anotar aquí. Para al final yo colocar el material que hemos trabajado. Tengo pendiente hacer eso. Bien,
Dentro de los errores y dificultades para aprender las operaciones aritméticas están errores de cálculo. ¿Qué son los errores de cálculo? Bueno, son cuando los estudiantes cometen errores al realizar operaciones, como sumar o multiplicar incorrectamente, o llevar más las cifras, como lo hemos dicho, en la suma o en la multiplicación, o equivocarse al contar. Esos son los errores más comunes que tenemos con los estudiantes cuando hacen operaciones aritméticas, que no pueden, o sea, se complican a la hora de que dicen voy a multiplicar 35 por 18. Entonces tienen que llevar una unidad o tienen que sumar. Entonces esos son el tipo de errores, digamos que los que principalmente cuentan. Confusión con las operaciones. Es decir, algunos estudiantes confunden a veces cuando tengo que sumar o cuando tengo que multiplicar, ¿ya? Y esa confusión viene producto de que ellos entienden que la multiplicación también es una suma. Entonces, como ellos piensan que la multiplicación también es una suma, a veces se confunden y piensan que lo que está intentando es multiplicar y no sumar, o sumar y no multiplicar, ¿no? Entonces, esas son algunas de esas confusiones. Otro, evidentemente, no saberse las tablas de multiplicar. Es decir, memorizar la tabla de multiplicar puede ser un desafío en algunos estudiantes, lo que dificulta en realidad los cálculos, porque si yo tengo multiplicaciones muy pequeñas, el estudiante puede hacerlas mentalmente o puede utilizar sumas abreviadas, es decir, 3 por 2, bueno, sumar el 3 dos veces, 6. Pero cuando ya yo le coloco una multiplicación que sea mucho más grande, eso se le va a complicar. Entonces, a veces es importante que memoricen esas tablas de multiplicar, y no memorizarlas ocurre en ese tipo de dificultades para aprender a multiplicar. El significado de las operaciones. A veces los estudiantes no entienden cuál es el significado, y cuando hablamos del significado, hablamos de lo que conversábamos anteriormente, que sumar es agrupar, aumentar, reunir, y multiplicar es exactamente lo mismo, pero de forma más abreviada, de forma más corta. Entonces, que ellos entiendan a veces cuando es una suma y cuando es una multiplicación, cuando significa alguna de esas cosas, dependiendo de la situación, es otra de las cosas fundamentales para que el estudiante pueda avanzar. Otro problema que ya también lo comentamos en clase pasada es la secuencia de las operaciones. Es decir, cuál es el orden correcto al operar. No sé si hoy en día hay muchos problemas de estos típicos en Internet, que es los problemas que dice 6 entre 3 dividido por 3 sobre 2 más 5 menos 1. Entonces, dependiendo de la jerarquización de las operaciones, el resultado puede ser diferente, ¿ya? Entonces, ese tipo de problemas que hoy abundan en Internet también es un problema para ellos, saber en qué momento deben operar, o sea, cuándo pueden hacer combinaciones, cuándo puede ser una sola expresión, cuál es el orden correcto de las operaciones, cómo saber cuál es la jerarquización. Esos son también dificultades que presentan los estudiantes para aprender a operar con operaciones aritméticas. Otro que me parece a mí que los dos últimos son quizás la clave de todo, el resolver problemas verbales, que el estudiante puede identificar los problemas verbales y saber en qué situación está. Problemas verbales, problemas que ya nosotros comentamos, como estos que están acá, ¿ya? Estos son problemas verbales, que él entienda que eso que está allí, que lo que está allí en el fondo también es una multiplicación, o sencillamente estos que son sumas. O sea, que él entienda que lo que está allí también es una suma, ¿ya? Entonces, ese tipo de problemas son los problemas verbales. Y por último, creo que el problema más grave de todo, y que es el que nosotros nos interesa abordar, es el problema de la ansiedad matemática. ¿Ya? Nosotros tenemos que tratar de combatir ese miedo a la ansiedad matemática. O sea, el miedo a la matemática, que lo que hace es que obstaculiza al estudiante. ¿Por qué? Porque normalmente en las casas se le dice a los niños, la matemática, eso es muy difícil, eso nomás que es para genios.
y lo que no sabemos es que estamos coartando la libertad de aprendizaje de ese estudiante, que le estamos diciendo que la matemática es muy difícil, que la matemática solamente es para genios y que la matemática no la va a poder aprender. O comúnmente le dice en la casa o en el colegio le dicen, es que tú eres, me van a probar la palabra, pero tú eres bruto para la matemática. Y eso es falso. Nadie tiene deficiencia para aprender matemáticas. Las deficiencias nos las ponemos nosotros mismos en lo que queramos aprender. ¿Por qué? Porque si ustedes se lo fijan en ustedes mismos, por ejemplo, si quisiéramos cocinar una comida que nos gusta mucho y no la sabemos hacer, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Si no tenemos nadie que nos las haga, lo normalmente que hagamos nosotros es buscar la receta y tratar de imitar cómo se hace, ¿ya? Tratar de ver cómo yo hago esa receta. O si yo quiero, mi carro se dañó y no tengo dinero para repararlo. Yo quiero ver cómo busco para la manera de reparar mi carro. Pero yo busco la manera, trato de buscar, me instruyo, estudio, busco la solución. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de privilegiar en nuestros estudiantes, que pierdan el miedo a que eso es difícil, a que eso es complicado. Si nosotros estábamos dándole una formación de calidad, todo eso lo van a poder aprender. Entonces, eso de alguna manera resume algunos de los problemas, no son todos, son algunos de los problemas que presentan. Pero, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos que hacer algo. Nosotros como maestros, como docentes, tenemos que poder hacer algo. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Entre ellas, yo voy a mencionar algunas. Utilizar materiales manipulativos y representaciones visuales para ayudar a los estudiantes a entender los conceptos abstractos. Proporcionar una práctica guiada e inmediata y de retroalimentación para ayudar a los estudiantes a identificar y corregir errores. Eso es fundamental. Utilizar juegos y actividades interactivas para poder hacer que la práctica de las habilidades matemáticas sea más atractiva y motivadora. Ahorita, todo, de acuerdo al mundo que vivimos, utilizar una técnica de gamificación, de juego, donde el estudiante pueda jugar y pueda entender cómo hacer ese tipo de operaciones que le estamos dando en el cuaderno, en la pizarra, y lo pueden hacer con un juego, es fundamental para que ellos entiendan el concepto. Y por último, dentro de las que se me ocurren a mí, enfatizar la comprensión conceptual junto con la fluidez procedimental. Es decir, no podemos dejar de un lado el concepto de lo que queramos enseñar y el procedimental. Es decir, que las dos cosas deben ir de la mano, tanto la parte conceptual como procedimental. Que yo tanto le enfatice en el concepto abstracto matemático, como también en cuál es el concepto procedimental, es decir, cómo yo voy a operar con eso ahora que lo tengo en las manos. Entonces, esas cuatro cosas son algunas de las cosas que yo ofrezco como que podemos hacer. Hay muchísimas más, son todas las que se nos puedan ocurrir, pero esas cuatro me parece a mí que son las más importantes que nosotros pudiéramos abordar. A ver, Julia, dime. Sí, maestro, disculpe, ¿puede repetir la número 2 que usted mencionó? Proporcionar una práctica guiada y de retroalimentación inmediata para ayudar a los estudiantes a identificar y corregir errores. Es decir, nosotros le ponemos una práctica a ellos y nosotros deberíamos darle una retroalimentación sobre esa práctica una vez que la hacen. Es decir, si en el salón de clase le decimos hagan 4 operaciones aritméticas, no es que le vamos a poder hacer 4 operaciones aritméticas y nos vamos a olvidar de ellos y o le ponemos las 4 operaciones aritméticas para que ellos pasen el tiempo allí y no molesten. No, la idea es que nosotros pongamos las 4 operaciones aritméticas y demos una retroalimentación de cómo se hacen y descubramos en ellos cuáles son sus errores, identificar cuál es el error, porque cada estudiante va a tener un error conceptual o procedimental diferente. Pero nosotros tenemos que ir paso a paso con ellos, guiándolos, viendo por qué se equivocaron, corrigiendo el error, diciéndole por qué está mal lo que hizo y cómo debe hacerlo correctamente. ¿Me entiendes?
Sí, maestro, gracias. Sí, maestro. A su orden. Bien, y ya casi terminamos, ¿no? Todavía falta un poquito. Yo voy a terminar en la clase de hoy con digamos que estas fases, son 5 fases de lo que son las fases en el aprendizaje de las operaciones aritméticas. Así, digamos que de alguna manera la he descrito. La primera fase es una fase de manipulación y representación correcta. Esa fase es una fase cuando los niños están aproximadamente en una edad comprendida entre 4 y 7 años. ¿Por qué? Porque ahí los niños pueden utilizar objetos físicos, bloques, cuentas, dedos, para representar cantidades y realizar operaciones simples como la suma y en este caso la resta, aunque no hemos hablado de resta, pero la resta. Es decir, lo que yo quiero es que el estudiante de alguna manera al principio pase por esa fase de manipulación. Es decir, estamos hablando de estudiantes que tienen edad entre 4 y 7 años y que ellos pueden ir empezando a aprender a operar con manipulación de objetos. ¿Ya? Otra fase que ya hablamos unos niños un poco más avanzados, con edad comprendida entre 6 y 8 años, que es la fase de representación pictórica, es decir, hacer dibujos. Entonces comienzan a representar las operaciones aritméticas con algunos dibujos, bien sean pelotitas, cuadrados, triángulos, o una naranja o una banana. Es decir, pueden hacer ese tipo de representaciones o con objetos físicos que tengan en el aula. Ya tengamos un aula donde hay varias sillas o mesas, entonces ellos puedan hacer ese tipo de representación y puedan tratar de visualizarlo. Dime, Darling. Esa forma que usted explica esa fase, mayormente ellos lo usan con la división. Eso yo menos he notado esa parte. Cuando ellos tienen que dividir una cantidad, ellos hacen como varios niños y veo que van repartiendo abajo la cantidad que le va dando cada uno cuando no quieren utilizar la multiplicación como factor, como consciente. Bueno, no sé si usted me entiende esa parte, que donde ellos tienen que distribuir una cantidad, ellos hacen niños y le van dando de a palito a algunos y a algunos le van dando de bolita. Mayormente en tercero de primaria yo he visto mucho eso. Y en cuarta a veces, porque le da mucha dificultad aprender lo que es la división, también he visto algunos niños que también usan esa estrategia. Claro. Pero bueno, esa es la otra fase que llamamos fase de representación pictórica. Otra de las fases es la fase de representación simbólica, ya cuando el estudiante ha adquirido una madurez mucho más grande, que ya él puede asociar símbolos y dígitos, es decir, son niños que están entre 7 y 9 años y ellos ya empiezan a comprender, por ejemplo, aquellos problemas verbales que hablaban de los lápices, que si tenía 5 lápices y le daban 3 más lápices tenía. Ya ellos empiezan en esa edad, empiezan a entender que pueden representar ese relato, lo pueden representar con símbolos. ¿Y cuáles van a ser los símbolos? Van a ser los números y los signos de las operaciones. Es decir, la suma, la multiplicación, etc. Otra fase es la fase de operaciones mentales. Y ahí tenemos unos niños con una madurez mucho más alta, de 9 a 12 años, y ellos tienen capacidad ahora de hacer operaciones mentales. Ya estos niños que están en esta fase pueden realizar operaciones mentales, cálculos mentales. Cálculos evidentemente sencillos, pero que a medida que van creciendo van haciendo más complejos los cálculos y van a poder ir acrecentando un poco más y fortaleciendo más lo que es el aprendizaje de las operaciones aritméticas. Y por último, una fase que me parece a mí que es integral, que es la fase de aplicación y resolución de problemas. Eso me parece a mí que es algo que el niño, diferentemente de la fase en la cual esté ubicado, bien sea de 4 a 7 años, de 6 a 8 años, de 9 a 12 años, ellos tienen que saber aplicar y resolver problemas. Es decir, deben poder agarrar, identificar un problema como una aplicación, es decir,
cómo verbalizarlo y cómo resolverlo con operaciones. ¿Ya? ¿Cuáles operaciones? Bueno, las operaciones aritméticas que estemos enseñando en ese momento. Por ahora, son operaciones aritméticas que estamos enseñando con números naturales, pero vendrán evidentemente con números que no son los números naturales, con otro tipo de números. Bien, yo creo que vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Queda todavía un poco más por estudiar. Yo pensé que me iba a dar tiempo, pero ya son 7:15, ya vamos a terminar por hoy. Pero antes de terminar, quiero que acordemos algo. Vamos a ver, Marianela, dime. Maestro, para que retroalimente la tarea, por favor. Ajá, ya vamos por allá. Esta es la tarea. Es hacer un organizador gráfico, que en realidad es una infografía, va a ser en grupos, y lo que busca es que ustedes destaquen los enfoques para enseñar las estructuras aditivas y cómo se relacionan con las operaciones aritméticas. ¿Ya? Esa es la actividad que deben realizar. ¿Estamos bien? Sí, maestro, ya, gracias. Ok, a la orden. Entendido, profesor. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a dejar hoy aquí en... ¿Dónde estamos esto? Ok, y quedamos entonces en hablar de los números enteros para la próxima clase. ¿Entendido? Allí vamos a comenzar la próxima clase sobre números enteros. Muy bien. Entonces, bueno, por hoy hasta aquí llega la clase, aunque no nos vamos a despedir todavía. Todavía hay algo que conversar. Pero por hoy hasta aquí llega la última clase. Dime, Carlos, que levantaste la mano. Yo estaba tratando, en lo poco que pude investigar, para que usted verifique a ver más o menos cómo quedó uno que yo estaba haciendo. ¿Qué cosa? Poner el organizador gráfico. Pero bueno, vamos a dejar de Compartiendo, a ver, compartir pantalla. Comenzar ahora. Déjeme ver si lo puedo mostrar. No se puede. Está bien, no pude compartir la pantalla. Ok, pero de todas maneras, por ejemplo, pueden utilizar Canva. Allí él les da una guía de cómo hacer organizadores gráficos o infografía. Y es muy fácil, lo que tienen que rellenar le da casi que una estructura. ¿Ya? Si eso era lo que te refería que quería mostrar. No pude. Está bien. Ok. Ajá, fíjense. Entonces, tenemos la siguiente situación. La semana pasada, yo no pude estar el jueves porque tuve unos compromisos de trabajo de aquí de la dirección de posgrado y no pude estar porque teníamos un cierre de un diplomado y de alguna manera estaba complicado. ¿Ya? Entonces, esa clase tenemos que recuperarla. Tenemos esa clase pendiente, que sería la clase que impartimos hoy, en todo caso. Y lo otro es que este jueves tampoco voy a poder estar porque tengo una reunión en el Ministerio del Ambiente por un proyecto que estamos llevando con el Ministerio del Ambiente. Y para mí yo creo que va a ser imposible porque yo tengo una reunión Carlos, está presentando ahí el organizador que estoy viendo. Más o menos así es lo que se quiere, parecido. Pero eso es lo que se quiere, más o menos parecido a lo que tú estás mostrando. En,
Profe, su audio se fue. Ah, ok, de nuevo. Que le decía que este jueves voy a estar ocupado y no voy a poder estar en clase. Entonces la idea es para ver si estas dos clases que tenemos pendientes las podemos recuperar la semana que viene, 2 días seguidos, lunes y martes, o lunes y miércoles, o martes y miércoles. Si hay disponibilidad de que ustedes podamos hacer eso, o yo entiendo que los fines de semana son sagrados para todos, pero pudiéramos incluso hacer el fin de semana algunas 2 sesiones, una en la mañana, una en la tarde, y así dejarles la Semana Santa libre para que puedan disfrutarla. Pero entonces quedo que ustedes me digan. Hablemos. Hablen o callen para siempre. Yo creo que está bien, por ejemplo, lunes y martes. Lunes y martes. Por mí no hay problema, maestro, cualquier día. Cualquier día, conmigo no hay El problema. sábado yo no tenía ningún tipo de problema, ya que el sábado estamos todo libre. Y sería El mejor sábado yo así, tengo un aprovechar compromiso, pero el lunes y el martes está bien. Yo también lunes y martes. Y antes no puedo ni estar. Ok, entonces lo dejamos así, lunes y martes. Sí. Perfecto. Entonces lunes y martes. ¿De Semana Santa? Sí, de Semana Santa. ¿De Semana Santa? Sí, la semana Ay, que viene. ¿por qué no mejor el viernes? La semana que viene. Dime, Flavia. Profe, ¿por qué no mejor el viernes una clase? Los sábados yo no puedo porque tengo maestría. Pero los sábados, el lunes yo no puedo porque no voy a estar aquí en mi casa. Ya. Mayreni. Pero el viernes sí, no sé. Los viernes yo no puedo, maestro, no. Bueno, yo tampoco puedo los viernes. Ya que se quede el lunes y el martes y después, no sé, excúsenme, pero al fin que algo se tiene que hacer. Bueno, yo lo que les prometo es para los que no puedan conectarse, es que les voy a colocar el video en la plataforma. O sea, les voy a colocar todos los videos, incluso de esta clase, en la plataforma el fin de semana. Eso sí lo voy a hacer. Y la clase del lunes y del martes también la voy a colocar una vez terminemos la clase del lunes y del martes. Profe, dime. Me gustaría que usted ponga los videos también en la plataforma Sí, de las clases pasadas. Sí, lo voy a colocar todo. Lo desde que comenzamos, desde la primera clase, lo voy a colocar todo en la plataforma. Ok, gracias. Entonces, ¿quedamos así lunes y martes por fin? ¿Decidido? Sí. Perfecto. Sí, maestro. Sería entonces a la misma hora. A la misma hora por el mismo enlace. Ok. Bueno. Ok. Bueno, entonces, a ver qué más. Profe, va a ser la misma hora por si acaso. ¿Cómo? Si va a ser la misma hora o usted piensa cambiar la hora. No, a la misma hora. Yo todavía trabajo lunes, martes y miércoles y eso no son días libres para mí. Ah, ok. Aquí trabajamos todavía hasta el miércoles trabajamos en horario normal. El jueves y viernes que es día de reposo. Ok, entonces quedamos así. Este jueves no nos vamos a ver, nos vemos el próximo lunes y el próximo martes. ¿Entendido? Ok. Muy bien. ¿Algo más que esté pendiente? ¿Algo más que esté pendiente? Creo que alguien me había dicho que tenía problemas con la plataforma. Yo voy a dejar de grabar para entonces atenderlo. Bueno, feliz noche para despedirme del video. Hasta luego.